Bienvenidos a La Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana de Abogados dedicado a llevar al público en general las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Esto en un contexto de contribuir a formar ciudadanía, proporcionando mejor información para la mejor toma de decisiones. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. El general no tiene quien lo acuse. La Fiscalía General de la República determinó no hacer acción penal en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Como recordarán, en octubre del año pasado, agentes de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, capturaron en Los Ángeles, California, al exsecretario de la Defensa y lo acusaron por delitos contra la salud y lavado de dinero. Durante 5 semanas, todo parecía indicar que el exsecretario iba a ser enjuiciado en Estados Unidos. Sin embargo, a petición del gobierno mexicano, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos retiró los cargos en contra del exsecretario, de tal suerte que no fuera enjuiciado y fue entregado al Ministerio Público Federal mexicano en noviembre del año pasado. Ahora, la Fiscalía General de la República determinó a través de la CIEIDO que no va a ejercer acción penal en contra del exsecretario Salvador Cienfuegos porque no encontró ningún tipo de relación, comunicación o ayuda a ningún grupo del crimen organizado. Y tampoco encontró que el patrimonio del general se haya enriquecido o haya incrementado inexplicablemente. De tal suerte que el general es hombre libre. El IMSS aprobó las reglas de carácter general de la prueba piloto del esquema simplificado para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social para personas trabajadoras independientes. Esto quiere decir que el Instituto Mexicano del Seguro Social normalmente ofrece seguridad social a todas las personas que tienen un empleo formal, pero dejaba descubierto a los trabajadores independientes, por ejemplo, a comerciantes o abogados litigantes que no formaban parte de la nómina de ningún despacho. Ahora, con una prueba piloto, se va a probar la conveniencia de que estas personas, estos trabajadores independientes, puedan pagar sus cuotas del IMSS, sus cuotas obrero-patronales por meses adelantados y que de esta manera coticen en el régimen obligatorio del Seguro Social. Esto traerá como resultado que estas personas, estos trabajadores independientes, puedan recibir seguridad social como si fueran trabajadores formales. Sin lugar a dudas, esta es una buena idea para que más personas reciban seguridad social a través de una de las instituciones de seguridad social del Estado mexicano. Se publicó también en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Esto quiere decir que ahora ya está regulado el control, fomento y vigilancia sanitaria de la materia prima, derivados farmacológicos y medicamentos de la cannabis, con fines de producción, investigación y fabricación de medicinas que tengan este componente. Esto es una buena noticia porque se permite avanzar en el disfrute de ciertos derechos y, por supuesto, es una regulación menos restrictiva a una prohibición absoluta. Sin embargo, sigue pendiente que el Congreso de la Unión apruebe un reglamento respecto al uso lúdico de la marihuana. Esto no es optativo para el Congreso. La Suprema Corte le ha dado la instrucción ya en 2 ocasiones de que cumpla con esta obligación. Sin embargo, por distintas razones esto no ha podido suceder. Ahora, el último plazo que le ha puesto la Suprema Corte al Congreso de la Unión es el 30 de abril. Esto quiere decir que si el Congreso cumple con su obligación, antes del 30 de abril habrá un reglamento que permita regular el uso lúdico de la marihuana. Veremos. Se reformó la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. Ahora, la ley de la materia prevé ciertas regulaciones para esta modalidad de trabajo que fue implementada en distintas empresas a partir de la pandemia del COVID-19.
Para la Ley Federal del Trabajo, el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora. De tal suerte que el contacto y mando entre empleador y empleado se realizará a través de las tecnologías de la información y la comunicación. La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus servicios personales remunerados y subordinados en el lugar distinto a las instalaciones de la empresa y utilice las tecnologías de la información y la comunicación para realizar sus labores. Se regirán por estas reformas las relaciones laborales que desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora o en el domicilio por ella elegida, siempre y cuando sea distinto al domicilio del patrón. No se considera teletrabajo aquel que se realiza de forma ocasional o esporádica. Ahora, la parte importante de estas reformas es que se establecen ciertas condiciones especiales para los empleadores. Por ejemplo, proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como por ejemplo el equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras. También tiene la obligación, el patrón, de asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de servicios de telecomunicaciones y la parte proporcional de la electricidad. Debe también respetar el derecho a la desconexión de la persona trabajadora al término de la jornada laboral y deberá promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo a fin de que gocen un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y en general cualquier mecanismo que permita mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida laboral y la vida personal de acuerdo a las necesidades de la empresa y las posibilidades del teletrabajo. Sin lugar a dudas, la tecnología ofrece soluciones que permiten continuar con la vida laboral y económica aún en tiempos de pandemia. Una buena noticia para las niñas, niños y adolescentes y la sociedad en general. Se reformó la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal para prohibir los castigos corporales o humillantes. Ahora, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidados y crianza de parte de su madre o de su padre o de las personas que tienen la patria potestad o la guardia y custodia sobre ellos, pero sin que se puedan aplicar castigos corporales o humillantes. Misma prohibición tienen las instituciones de salud o educación o religiosas, de asistencia social, penales, deportivas o de cualquier otra índole. Se entiende por castigo físico o corporal todo aquel acto cometido en contra de las niñas, niños y adolescentes que utilice fuerza física, incluyendo los golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas o quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo o algún otro producto o cualquier otro acto que tenga por objeto causar daño o malestar, aunque sea leve. Y se entiende por castigo humillante cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridicularizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga por objeto provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de las niñas, niños y adolescentes. Esta es una buena noticia que nos ayuda a ser una mejor sociedad con nuestros niños y niñas. La segunda sala de la Suprema Corte ratificó a través de la resolución del amparo en revisión 928/2019 que todas las autoridades de nuestro país en el ámbito de su competencia están obligadas a consultar a los pueblos y comunidades indígenas antes de adoptar acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses. Esta resolución recae en el contexto de que en el año 2014 el pueblo Macehual de la Sierra Norte del estado de Puebla se enteró de 3 concesiones mineras que afectaban sus territorios,
por lo que decidió defender vía amparo su derecho a la libre determinación y evitar la explotación minera de su territorio. La demanda de amparo tenía dos pretensiones. La primera, la cancelación de las concesiones mineras por no haberse obtenido el consentimiento previo, libre e informado por parte del pueblo macehual. La segunda era obtener una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley minera. Para fundamentar su amparo, el pueblo macehual argumentó que la ley minera, que permite concesionar sus territorios por 50 años, prorrogables por otros 50 años, y que declara la actividad minera como una actividad preferente, tiene impactos directos sobre sus derechos al territorio, la libre determinación y cultura propia. Sin embargo, la ley fue expedida sin consultarlos para obtener su consentimiento previo, libre e informado. El resultado de todo esto es que sí se otorgó la suspensión para que las autoridades consulten previamente, de manera libre e informada, al pueblo macehual, pero no declaró inconstitucional la ley minera, porque la obligación de hacer consultas previas no debe de estar en la ley minera, sino en la Constitución, lo cual ocurre. Por lo tanto, debe imperar la norma constitucional por encima de la ley secundaria. Ahora, la parte importante de todo esto es que la Suprema Corte ya había resuelto que sí existe la obligación del Congreso de la Unión de emitir una ley que regule el derecho de consulta indígena con el objeto de otorgar seguridad jurídica a todos los gobernados y sobre todo a los grupos y comunidades indígenas. Hoy no hay una norma jurídica emitida por el Congreso de la Unión que establezca cómo debe de cumplirse la obligación de consultar previamente a los pueblos y las comunidades indígenas. En otras palabras, este amparo se hizo porque el Congreso de la Unión no ha cumplido con su trabajo. Ojalá que esto se rectifique rápidamente. En 5 días, Donald Trump dejará de ser presidente de los Estados Unidos de América. Mientras tanto, el presidente Trump está siendo acusado en lo que en México se conoce como juicio político por haber incitado a una turba que irrumpió en el Congreso la semana pasada después de que realizó acusaciones falsas de fraude electoral. El histórico juicio se llevará a cabo después de que el presidente deje el cargo el próximo miércoles. Si Trump es condenado, los senadores de Estados Unidos también podrían votar para prohibir que vuelva a ocupar algún cargo público, cosa que, por cierto, dijo Trump que haría a partir del año 2024, cuando se podría volver a elegir como presidente de los Estados Unidos. Este es el segundo juicio político en contra de Donald Trump, ya que este fue acusado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2019 por sus tratos con Ucrania, pero el Senado de este país lo absolvió. Ningún presidente había recibido 2 juicios políticos en un mismo periodo. Por cierto, en México también existe la figura del juicio político igual que lo que sucede en Estados Unidos, las sanciones pueden ser de destitución o inhabilitación para ocupar cargos públicos. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Nos veremos la próxima semana con las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mientras tanto, lo invito a que nos haga sus comentarios en las distintas redes sociales en las que se transmite este programa. Mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.